Muy buenas a todos, soy Oliver Zambrano, estudiante de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El día de hoy explicaré dos ejercicios relacionados con la termodinámica, en este caso empleando temáticas como son las máquinas térmicas y motores de Otto. En el primer ejercicio relacionado con lo que es máquinas térmicas, dice el enunciado: un motor reversible funciona entre dos focos térmicos, uno a 152 grados Celsius y otro a 625 grados Celsius, que se pide calcular el rendimiento térmico del motor y el trabajo realizado por el motor si se aporta 8500 kilocalorías, además el calor que se cede a la fuente fría. Para poder realizar este ejercicio se debe plantear primero los datos del enunciado, y como es una máquina térmica, hay que realizar un gráfico respectivo sobre este tema. En este caso agrupamos datos, como ven aquí, en la parte de aquí tenemos la parte de datos en la cual tenemos las dos temperaturas, donde la temperatura baja, en este caso la más baja de 152, pertenecerá a ser la temperatura B, que es temperatura baja, y la temperatura alta vendría siendo TA. En este caso la vamos a identificar como TA. En otros ejercicios también se los identifica como una temperatura en ambiente. En el caso de las 8500 kilocalorías que aporta, a eso se lo identificará con un calor alto. ¿Por qué razón? Porque en el caso del gráfico tenemos aquí una cámara térmica de calor y una cámara térmica de frío, en este caso una cámara caliente o una cámara fría, en la cual la cámara caliente aporta calor al motor. Este es el motor, y el motor cede ese calor a la cámara fría. Cuando está haciendo el proceso de cedimiento de calor, se produce un trabajo. En este caso habrá una fórmula, la cual es QA, que es igual a trabajo por QB. A esto se identifican como calor alto y calor bajo. Para poder realizar el ejercicio respectivo con lo que se plantea, en la primera condición que dice que calculemos el rendimiento térmico del motor, lo que debemos aplicar es una fórmula del rendimiento, en este caso como pide, pero como en el enunciado dice motor reversible, se utiliza una fórmula que está por tabla, que se la puede buscar en cualquier sitio web o en cualquier texto o libro relacionado con la termodinámica, donde se menciona que dice que el rendimiento es igual a 1 menos la temperatura baja sobre la temperatura alta. En este caso anoté los dos para poder identificarlos, porque cuando es reversible, cuando es un motor reversible, el rendimiento será igual a lo que ya mencioné, 1 menos temperatura baja sobre temperatura alta. Pero cuando no es reversible, en este caso no trabajaría con temperatura, sino con calores. Bueno, para continuar, aplicamos la fórmula de una máquina de termodinámica reversible para hallar el rendimiento. La aplicamos aquí, en este caso aquí, aplicamos aquí, y luego lo único que hacemos es reemplazar valores. Los valores de TB y TA sí tenemos en los datos. En este caso lo que estamos hallando es rendimiento. Pero cabe recordar que para poder realizar esto debemos tener ambos valores en unidades de grado Kelvin. En este caso tenemos grados Celsius al principio de los datos, pero para poder realizar la conversión se hace fácilmente de grados Celsius a grados Kelvin, es sumándole a esta cantidad, a la cantidad que son 152 y 625 a cada una de ellas, 273. Al sumarle cada una de esas vas a tener valores ya correspondientes con unidades de grados Kelvin. Cuando ya las tengas hechas las conversiones, en este caso yo las hice directamente, ya procedes solo a reemplazar. Al momento de que tienes una división y tienes unidades iguales, las simplificas. ¿Por qué? Porque el rendimiento térmico no tiene una unidad de medida, solo tiene una porcentualidad, que es lo que pide. El rendimiento más es la porcentualidad con la que puede trabajar ese motor. Bueno, aquí resolvemos la fracción.
nos da un valor y, este valor lo vas a hacer restar por 1 y te va a dar 0,52. Pero como al momento que yo dije que esto se evalúa con una porcentualidad, a esto tendremos que multiplicarle 100% y nos va a dar un rendimiento de 52,67%. Ya tendríamos el primer literal de la pregunta. Para el segundo pide el trabajo realizado. El trabajo realizado se hace a partir de otra fórmula que se aplica a los modelos de motores térmicos. En este caso vendría siendo el rendimiento, que es igual al trabajo, dividido para el calor alto. Pero lo que está pidiendo es trabajo y lo único que tendríamos que hacer es un método de despejo matemático, que en este caso lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y así podremos hallar el valor del trabajo. En este caso, al valor de n, anteriormente tendríamos 52%, pero como estamos trabajando con estas unidades, vamos a trabajar con el 0,52, o sea, el valor que utilizamos antes de aplicar la porcentualidad. Lo multiplicamos más el 850 con su unidad de medida, que es kilocaloría, y tendremos el valor de 4.477,17 kilocalorías. Y ahí tendríamos el valor del trabajo. A partir de esto, también tenemos que identificar también lo que pide en el literal B, que es el calor cedido. Y para el calor cedido, lo único que se utiliza es la fórmula que se aplica directamente de esta gráfica, donde yo mencioné que el calor, en este caso el calor que aporta sería igual al calor, igual al trabajo que produce y al calor, en este caso calor bajo que cede. Bueno, en este caso la fórmula más rápida de decir que sería que calor alto es igual a trabajo más calor bajo. Donde nos pide hallar el calor cedido, que vendría siendo el calor de B. Ya, lo único que tendremos que realizar es un método de despejo de lo que está sumando, pasa a restar y tendremos la fórmula para hallar el calor bajo. En este caso, calor bajo sería igual a calor alto menos trabajo. Puedes hacer un factor común aquí rápidamente, o puedes poner 8500 kilocalorías menos 4447,17 kilocalorías. Pero para hacerlo un poco más técnico y que se vea mejor presentable, sería que entre paréntesis pongas las dos cantidades y fuera pongas una sola unidad, la cual representa como si fuera una para esta y una para esta. Esto es una simple resta. Lo único que haces es restarle en una calculadora o mentalmente y ya tienes el valor del calor cedido. Y eso es todo, amigos. Otro ejercicio en este caso sería de motores de Otto o motores a combustión. Pueden ser con gasolina o diésel, pero en este caso vamos a trabajar con un combustible que no está identificado, donde el enunciado dice que un motor de combustión interna tiene un rendimiento total del 38%, consumiendo 10,3 litros por hora de un combustible cuyo poder calorífico es de 53.200 kilojoules por kilogramos y su densidad de 0,93 kilogramos por decímetros cúbicos, que proporcionan un par de 70,82 newton por metro, donde pide calcular la masa del combustible consumido en un segundo y la potencia suministrada al motor durante la combustión. También el otro pide las RPM a las que gira. Para poder realizar el primer literal, lo que se debe hacer nuevamente es agrupar términos o datos, donde tenemos que el rendimiento del motor sería el 38%, que también equivale a un 0,38. El volumen con el que se consume en el motor, que vendría siendo 10,3 litros por hora. La potencia calorífica, el poder calorífico, que vendría siendo 53.200 kilojoules sobre kilogramos. La densidad 0,3 kilogramos sobre decímetros cúbicos. El par, que se lo identifica con una M mayúscula, que en teoremas de
termodinámica se los identifica con M mayúscula, que vendría siendo 70,82 newton por metro. Y lo que pide, ¿no? La masa del combustible en un segundo, la potencia suministrada y los RPM, que los RPM se los puede identificar como velocidad angular, y velocidad angular se la identifica con la letra W. El procedimiento para poder hallar la masa del combustible, en la cual para poder hallarla se utiliza la fórmula de densidad, donde la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Podemos aplicar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula. Y podemos identificar que tenemos nosotros densidad y tenemos también volumen. Donde lo único que tendremos que realizar es un despejo, donde el volumen, lo que está dividiendo, pasa a multiplicar y ya tendremos la fórmula para poder hallar la masa del combustible. Lo único que tenemos que realizar es un cambio de valores de la densidad, que vale 0,93 kilogramos por decímetros cúbicos. Y el volumen no valdrá aquí 10. ¿Por qué razón? Porque el enunciado pide en segundos, ¿no? O sea, cuántos kilogramos o gramos habrá en un segundo de masa que se consume. Para poder hacerlo, identificarlo más rápido, o sea, para resolverlo de una forma más rápida, lo que tendremos que hacer es que al volumen que tenemos aquí, de 10,3 litros por hora, convertirlos directamente a una cantidad en específico de litros por segundo, donde lo único que tenemos que convertir son el tiempo, o sea, la hora. Porque aquí se dice que en 10,3 litros se consumen en una hora. Entonces tendremos que hacer que una cantidad en específico se consuma en un segundo. Para esto tendremos que hacer conversión, donde decimos que una hora equivale a 3600 segundos. Donde aquí para esto solo eliminamos términos, unidades semejantes, horas y horas se van y nos queda litros sobre segundos. Hacemos la respectiva división, porque esto multiplica 1 y el resultado de aquí se divide para 3600 y nos va a salir 2,86 y varios 1 por 10 a la menos 3 litros sobre segundos, que es la unidad que queremos. ¿Para qué hacemos esta conversión? Para poder trabajar más cómodamente. Ya teniendo la conversión, lo único que hacemos es reemplazarla con el nuevo volumen que hemos hecho la conversión. Y a la densidad, aquí tendremos que realizar para poder simplificar unidades. Pero aquí no podemos simplificar esto y esto. ¿Por qué razón? Porque no son iguales, ¿no? Y para eso tendríamos que realizar una conversión sencilla, donde un decímetro cúbico equivale a un litro. Ya, esto de aquí, esta portada, lo puedes buscar en cualquier sitio web o en cualquier libro. Te va a identificar que un decímetro cúbico es igual a un litro. Lo único que hace es reemplazarlo aquí abajo y eso es todo. Aunque si te da gusto, puedes hacer la conversión que te va a salir lo mismo. Luego simplificas unidades iguales, litros con litros se van y te queda sobre kilogramos sobre segundos, que es lo que respecta a hallar la solución, ¿no? Multiplicas esto de aquí y te va a salir este resultado. Y ya tenemos la masa del combustible en segundos, en un segundo. El segundo enunciado pide que hallemos la potencia suministrada. Para poder hallar esta potencia, se hace a partir de la fórmula de la potencia suministrada, que vendría siendo el consumo del motor, por la densidad y por el poder calorífico de ese motor que proporciona. Podemos identificar también que donde el consumo por la densidad es también igual a masa. Y podemos reemplazarlo o ya cambiarlo a decir que el poder suministrado o la potencia suministrada o poder suministrado es igual a la masa por el poder calorífico. Ya, ¿por qué? Porque podemos decir que la masa ya la tenemos y el poder calorífico también. En este caso no vamos a realizar ninguna conversión, solo vamos a multiplicar. Y aquí también tendremos que, aquí habrá también una simplificación de unidades iguales. En este caso los kilogramos se van con los kilogramos, esto de aquí con esto se van y nos queda kilojoules sobre segundos. Hacemos la respectiva multiplicación y nos saldrá este resultado, 141,556333 de unidad kilojoules sobre segundos. Aunque también se identifica en otra propiedad que dice que
Un kilojoule sobre segundo también equivale a un kilovatio. Al igual que un joule sobre segundo equivale a un vatio. Donde lo único que hacemos es reemplazar las unidades por una por otra y ya tendremos el valor de la potencia suministrada. El tercero, el cual pide los RPM, que vendría siendo o la velocidad angular, que se la identifica con esta letra. Para poder hallar esta velocidad angular se utiliza la fórmula de potencia útil, que es igual al par por la velocidad angular. En este caso también vamos a hacer un método de espejo matemático, donde lo que está multiplicando del par va a dividir y nos va a quedar la fórmula para poder hallar la velocidad angular. Pero aquí hay un problema, no tenemos la potencia útil. No hay potencia útil en el enunciado que nos diga para poder reemplazar. Y para poder hallar la potencia útil se la puede hacer a partir de otra fórmula, que es el rendimiento del motor, que es igual a la potencia útil por la potencia suministrada por 100. Lo que vamos a hacer es a realizar un método de despejo matemático y decimos que lo que está multiplicando, que es el 100, pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Qué quiere decir? Que va a quedar potencia útil, que es igual a n sobre 100 por potencia suministrada. Aunque también se lo puede decir como rendimiento por potencia suministrada sobre 100. Ya lo único que hacemos es reemplazar valores. En este caso, como estamos vamos a trabajar con un dividendo de 100, no vamos a utilizar el 0,38. Vamos a utilizar directamente los 38 del rendimiento, que es 38%. Decimos, no, 38 dividido por 100 multiplicado por el valor que tenemos de la potencia suministrada, que es 141,55 kilovatios. Al hacer el respectivo la división y multiplicación, vamos a tener el resultado de la potencia útil en kilovatios. Ya que tenemos la potencia útil, lo que tenemos que hacer es ir a nuestra fórmula ya general, la de aquí, la de velocidad angular, que es igual a potencia útil dividido para el par. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores, ¿no? La de la potencia útil que hallamos y la del par que sí estaba asignada en el enunciado. Tenemos de esta forma, ¿no? 53,79, 1406,67 kilovatios dividido para 70,82 newton por metro. Normalmente la velocidad angular tiene unidades de radianes sobre segundos o de revoluciones por minuto, que las revoluciones por minuto también son vueltas sobre minutos, vueltas por minuto, que también se lo dice así. Pero en este caso lo vamos a dejar en las unidades de radianes sobre segundo. ¿Cómo hacerlo? Aquí lo único que tenemos que hacer es reescribir, ¿no? Decir que un kilovatio también equivale a un kilojoule sobre segundo, ¿no? Tenemos aquí, pero y también otra identidad que dice que un newton por metro equivale también a un joules. Ya es lo mismo que digamos esto, 70,82 newton por metro es lo mismo que digamos 70,82 joules. Pero queremos realizar una simplificación de unidades iguales, aunque estos de aquí no coinciden. ¿Cómo hacemos eso? Solo tenemos que convertir estos kilojoules a joules. ¿Cómo lo hacemos? Donde un kilojoules equivalen a 1000 joules. Simplificamos valores y nos queda esto. Multiplicamos 1000 por esto y nos va a quedar esta coma se traslada acá. Nos va a quedar un número alto, ya, pero con las unidades joules sobre segundos, y eliminamos joules y nos va a quedar sobre segundos. Pero como la velocidad angular tiene como unidad radianes sobre segundos, se lo deja por términos términos técnicos como radianes sobre segundos. Nos va a quedar 579,55 radianes sobre segundos. Eso es todo, amigos.